variaciones negativas, pero por eso la gran preocupación. Le pregunto hay que tener mucho cuidado. El piso, todavía estamos lejos, toquemos madera, de una recesión económica. Sí, estamos lejos de una, pero hay que saber administrar este momento, Néstor, porque tenemos tasas de interés altas, la inflación no está cediendo rápidamente, entonces el Banco de la República seguramente va a necesitar mantener su tasa de interés todavía alta y eso asfixia también un poco la economía. La baja ejecución presupuestal del gobierno nacional no contribuye mucho, ¿no? En fin, estamos ahí como en ese borde, se necesitarían 2 trimestres consecutivos para que tengamos una recesión económica. De momento no se esperaría que eso ocurra, pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí como en el filo de la navaja. El presidente Petro, de momento, está en plan de pedirle al Banco de la República, culpando a las tasas de interés de la situación de estancamiento. Pero nadie lo entiende, ¿no? Porque hace unos meses había dicho que tenía dominada la inflación gracias a los esfuerzos del gobierno. Ahora reconoce que la inflación efectivamente todavía cuadriplica la meta de largo plazo del Banco de la República, que es 3%, y por ahí vamos, pero por ahí también se abre un debate muy interesante, Néstor, y es cuál es realmente el papel que debe cumplir el Banco de la República en la economía, y si es únicamente controlar y tener, digamos, atajada la carestía, o si debe velar, tal y como lo dice la Constitución del 91, también por el empleo y por el crecimiento como tal. Es una discusión que entre los economistas está abierta por décadas y que no se ha podido zanjar porque hay unos, digamos, más papistas que el Papa, que creen que efectivamente lo peor de todo que le puede pasar a la gente, sobre todo a los más pobres, es que se dispare la carestía, que se dispare el costo de vida. Pero por el otro lado hay muchos que dicen, oh, no, un momentico, llegó el momento de que empiecen a bajar las tasas sí o sí, porque si no, los platos rotos los va a pagar el empleo, ¿no? Que ahora va a empezar a deteriorarse y los va a empezar también a pagar, sí, por supuesto, pues el resto de la actividad económica. El presidente Petro tiene delegados en la Junta del Banco de la República, no arma todavía mayoría. Señor Aurelio. Leyó la columna del exministro Campo el domingo. Obviamente. Pidiendo que bajen las tasas de interés, después de que votó por el alza de las tasas de interés prácticamente todo el tiempo. Pero Néstor, la pregunta sería... Ocampo, entre paréntesis, Aurelio, está en plan de gurú de la economía, como si él no tuviera que ver con el incendio, ¿no? Correcto, pero Néstor... ¿Vio el trino de ayer, Aurelio? Del doctor Ocampo. Necesitamos urgente un plan de choque del gobierno nacional para reactivar la economía. Claro, es que eso es lo que dice realmente en la columna. Perdón, ustedes que son los que conocen las cifras, Aurelio y Víctor, Ocampo no dijo en estos días que el crecimiento o no crecimiento iba a ser cero. Sí, y acertó. Estamos ahí, 0.3 es... ¿Cuál fue el crecimiento el año pasado? ¿En qué cerró el 2022? El crecimiento... Sí, pero digamos, miren cómo ha sido la desaceleración, qué pena interrumpirlo, Aurelio. Mire, primer trimestre del año pasado, 8,2% crecía la economía. Segundo trimestre del año pasado, 12,2% creció la economía. Tercer trimestre del año pasado, 7,4%. Cuarto trimestre. Ya venía cayendo. Exactamente, ahí empieza la desaceleración. Cuarto trimestre del año pasado, 2,1% creció la economía. Primer trimestre de este año, 3%, ahí hubo como una reactivación y ya este segundo trimestre 0,3% de crecimiento. Si quitamos los datos muy malos de la pandemia, estamos hablando de uno de los crecimientos económicos más bajos en mucho tiempo, Aurelio. Pero uno podría no hablar realmente de recesión, pero le dejo la palabreja, estanflación, ahí le dejo esa palabreja, estancamiento con inflación, puede que no haya recesión, pero hay estanflación. Bueno, ahí queda para que se abra el debate. Bueno, de momento el crecimiento es mínimo, pero todavía, Aurelio, estamos en positivo. Afortunadamente, la expectativa de los economistas del Banco de la República es que este año vamos a terminar en positivo. Toque madera, Felipe, de que no siga cayendo la economía. La verdad es que como yo tengo muy buenos amigos economistas, pero siempre les mamo un poco de gallo, les digo, es que el problema con ustedes, los economistas, y lo digo con afecto y con respeto, se pasan la vida montando teorías y la otra mitad de la vida demostrando por qué no les funcionó. ¿Por qué no acertaron? La mitad de la vida haciendo pronósticos y la otra mitad tratando de justificar por qué no es exactamente lo mismo que acaban ustedes de decir del doctor José Antonio Campo. Sí, Felipe. Pero yo que cuestiono a los economistas con frecuencia, Néstor, creo que esta vez sí acertaron, porque prácticamente no ha habido economista en el mundo que no diga que en el mundo va a haber una desaceleración económica en el 2023, como la está viendo
en todas las latitudes, no solo en Colombia. Incluso Colombia es de los países de América Latina menos golpeados por esa desaceleración. Yo recuerdo que terminamos el año pasado diciendo y leyendo boletines de los unos y de los otros diciendo que efectivamente 2023 iba a ser muy malo porque el rebote que había ocurrido después de la pandemia pues se iba a acabar, había calentado la economía, había que cerrar el chorro, había que subir las tasas de interés, etcétera, y había que provocar este resultado, el de la desaceleración, había que provocarlo, decían los economistas, para que se pudiera controlar la inflación, que seguíamos creciendo al ritmo que íbamos a crecer, Colombia, que veníamos creciendo, la inflación iba a ser incontrolable. En caso de que fuera cierta ¿qué no pasó? La inflación no yo la oí fue en Blue Radio. La inflación no está controlada. Pues, pero sí ha disminuido bastante y efectivamente ¿Cuál bastante? la tendencia es a la baja. La inflación de 13 a 12 ha disminuido de 13 a 10 a 11 y la tendencia es a la baja. No, pero es que eso no la se mira tendencia mensual, igual es a la baja porque anual. la inflación no se baja de un momento a otro. Pero igual, Víctor, independientemente de eso. ¿La mide mensual o la mide anual? Digamos, Víctor, es importante ver a Héctor la cifra de inflación, porque aquí estamos efectivamente en el pedazo de desaceleración, pero todavía en el pedazo de alta inflación. O sea, Héctor, alcanzamos en marzo alcanzamos a superar el 13% en la inflación y ahorita estamos un poquitico por encima del 12%. Sí, claro, llevamos 4 meses consecutivos con una inflación a la baja, pero ha sido muy lenta esa disminución, caso contrario a lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, donde inclusive ya algunos bancos centrales están bajando sus tasas de interés porque tienen ya controlada la inflación. En Estados Unidos también la están controlando. Pero entonces, ¿cuál es la proyección? La proyección es para que la inflación este año cierre entre 9 y 9,5 según las estimaciones del Banco de la República. Entonces les doy la muy mala noticia de que los economistas... Es una muy buena noticia que haya tocado un techo. Que haya tocado un techo es una muy buena noticia. Sí, necesitamos que baje mucho más rápido. Pero oída su explicación, Víctor, le doy la mala noticia que los economistas, para poder hacer que baje más rápido la inflación, recomiendan que la economía se desacelere aún más. Eso que a ustedes les parece que es una tragedia, los economistas dicen no, todavía más, necesitamos que pare el carro más todavía. Entonces, bueno. 8 de la mañana, sí. Si viniese, esa tesis sería perfecta, Héctor, si viniese acompañada pues de una reducción en la inflación, pero es que no pasa todavía. Hoy, a propósito, es día de manifestación.